Yo tengo 70 años. ¿Vos te acordás la primera vez que te fumaste un cigarrillo? Puede ser que haya sido en lo que nosotros llamamos liceo. Nosotros le decimos liceo a los institutos de secundaria, que acá son colegios. Ciclo común, digamos. Ciclo común, sí, la secundaria. Ahí sí creo que con 14 años o 15 años fumábamos cigarrillos en los baños del liceo. Ahí era el lugar predilecto. ¿Pero hubo alguien que te indujo o cómo llegaste? No, por la curiosidad. La curiosidad, siempre hay, digamos, un compañero o un amigo mayor que de alguna manera te induce o influye en algunas decisiones de la adolescencia, y creo que fue por ese lado. El primer cigarrillo, el primer trago, ¿no? ¿Y el primer beso, te acordás? El primer beso. El primer beso apasionado. No. Beso... Sí, claro, fue con 15 años en la secundaria también. Ahí tuve mi primera novia. ¿Te acordás cómo se llamaba? ¿Cómo no? Rita. Sí. María Rita Craidalia. Un apellido anglófono. Que te marcó, digamos, porque para no olvidarla. Si me habrá marcado que fue mi primera esposa. Claro. ¿Y tuvieron cuántos hijos? No. En mi segunda relación tuve mi hijo, Pablo Nicolás. ¿Pablo Nicolás qué hace? Pablo Nicolás es chef, trabaja en un restaurante en Mercedes, que es la ciudad donde yo terminé viviendo en Uruguay. Y en la época de la secundaria, justamente, parece que por razones de voz, a mí me elegían para leer en algunas materias, idioma español, en fin, literatura, filosofía. Y a mí me gustaba y lo hacía, y sin vanagloriarme, ¿no? Pero lo hacía bien. Y eso provocó que a los 14 años, fíjate que no había ejercitado mi primer beso, me presentara a un concurso en una radio de Las Piedras, de donde yo soy oriundo, que requería personal para locución comercial y para leer noticias. Y yo me presenté, era para mayores de 18 años en adelante, yo siempre aparenté más edad, y bueno, en ese sentido no había requisitos de documentación, les dije que tenía 18 años, y entré en esa radio porque gané los dos concursos. Me metí, digamos, en los dos finalistas de la locución comercial y del informativo. Y me quedé como informativista, sin saber escribir a máquina. Era un desastre. Cuando yo entré en la radio, yo estaba cumpliendo 15 años. Me dieron la noticia el 16 de julio. Y yo ahí les tuve que revelar que en realidad no estaba cumpliendo 19, sino que estaba cumpliendo 15, ¿no? Pero ese sí fue mi inicio, bien empírico. Pero creo que la voz y la facilidad de la lectura es lo que provocó mi incursión en los medios. ¿Te acordás la primera narración ahí? Mirá, sí, claro, yo en esa radio de Las Piedras hice informativos, ¿no? Y en algún momento hice alguna cobertura de partidos de fútbol, y ahí empecé a incursionar en la narración de ciclismo. Aunque parezca mentira, la primera narración que yo hago es en ciclismo, porque esa radio compró los derechos de una competencia por etapas que se disputa en Carnaval y que se llama Rutas de América. Y fue ahí mi estreno, digamos, muy joven, relatando y en contacto con el deporte. Sí. Yo duré 1 año y poco en Las Piedras. Me fui para Radio Centenario, otra radio, pero claro, me fui a un programa que era de 0 a 3 de la madrugada, que se llamaba Trasnoche 36. Pero seguro el dinero del cual me habían hablado y todo me sedujo. Yo con 16 años lo primero que hice fue comprar un juego de comedor para la casa de mis viejos. Pero tus viejos se quedaron en Las Piedras, pero yo tenía que viajar todos los días. Las Piedras estaba a 20 kilómetros de Montevideo, pero en aquella época tenías que tomar el bus, que allá le decimos ómnibus, y el ómnibus demoraba 1 hora en llegar a Montevideo.
y yo lo tomaba todas las noches a las 10:30 de la noche. 10:30 de la noche tomaba el bus para ir a Montevideo. Llegaba antes de las 12 y estaba hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, ¿cómo me iba para Las Piedras? Íbamos a un bar, tomábamos cortado. Cortado es un café con leche, alguna media luna, tipo desayuno, ya era cerca de las 4. Y los buses empezaban a funcionar frecuentemente, tipo 4:30. Bueno, yo llegaba a mi casa a las 5, 5:30, a dormir. De tarde iba al liceo, porque yo no había terminado la secundaria. Entonces, mi primera incursión en Montevideo fue también en el plano de las noticias. Y después en Radio Carve también. Yo a Radio Carve entré con 17 años. Ahí ya entraba a la facultad, a la Facultad de Derecho. ¿De Derecho? Sí, yo iba combinando las dos cosas, ¿no? El trabajo y el estudio. Siempre me gustó las letras, el derecho, no la abogacía. Hay muchos abogados pícaros. ¿Y saliste? No me gradué por el golpe de Estado, porque en el 73 se produjo el golpe de Estado y yo estaba en esa radio, en Radio Carve, que era una radio muy identificada con la derecha, una radio muy grande. Hoy estaba dedicada mucho a deporte, pero todos sabían en la facultad donde yo trabajaba, y yo fui testigo del golpe de Estado. Yo estaba en Casa de Gobierno, yo estaba acreditado en Casa de Gobierno por Radio Carve, y en la madrugada del 27 de junio de 1973 iba a cumplir 19 años, tenía 18. Fui testigo y además transmisor del decreto que disolvía las cámaras. O sea, fue un golpe de Estado del presidente Bordaberry, respaldado por las Fuerzas Armadas, disolviendo el Parlamento, el Congreso. Esa emigración del 73 y 74 y 75 fue provocada por la persecución, ¿no? Bueno, fue muy complicado, incluso para quienes trabajábamos en la radio. Nosotros en la radio teníamos en el departamento de prensa Jorge Ibarra, un compañero que era tupamaro. O sea, pertenecía a esa célula terrorista, subversiva, que el gobierno combatía, ¿no? Y yo no sabíamos nada que Jorge era tupamaro, era integrante de una célula del movimiento, ¿no? Y ya fueron capuchados a buscarlo y lo sacaron y desapareció. Y yo no supe más de la vida de Jorge. Pero un periodista, ¿cómo llega a Honduras? ¿Y quién la persona que te dio la mano por primera vez aquí en Honduras? Bueno, me dio la mano y un abrazo, porque fue fundamental para que yo llegara. Fue el profesor Ernesto Omar Luzardo, popularmente conocido como Lito Luzardo, que fue un entrenador muy conocido, que de la mano de Malinowski empezó a recorrer aquí en Honduras un sendero muy exitoso con la selección, con clubes. Y Lito siempre fue un gran amigo mío, e incluso fuimos socios en espectáculos de carnaval. Y cuando se vino para Honduras mantuvimos la relación. Con el entusiasmo natural que siempre tuvo Lito, que de Dios goce, ¿no? Que en paz descanse el gran Lito, me pintó un panorama formidable. Y yo le envié toda la información, le envié videos, audios, todo lo que yo había hecho a nivel periodístico en Uruguay. Eso fue a mediados del 2002, o el primer semestre del 2002. Lito, no sé qué pasó con el Olimpia, tuvo un par de empates. Estos uruguayos parrilleros solo se defienden y no le gustó y ahí se fue. Y lo cortó don Rafa. El Lito agarra con los intocables. Henry Gómez y toda esa banda. Ahí, bueno, él era muy conocido del doctor Jimmy Arturo Rodríguez, del doctor Dávila Nolasco. Comienzan a pergeñar un proyecto de radio, también con el entusiasmo natural del doctor Jimmy Rodríguez, que te vende muy bien la idea. Y bueno, se la vendió muy bien a Lito, Lito me la vendió muy bien a mí. Y a principios del 2003
habían formalizado con el señor Villatoro la contratación de un espacio en Radio Globo. ¿Quiénes eran socios? Ernesto Marluzardo, el doctor Dávila Nolasco, el doctor Jimmy Arturo Rodríguez, y me dice Lito, ¿y un portero? Un portero. Y yo, allá los porteros, bueno, los porteros los identificamos como los conserjes o los que te abren la puerta en un banco. Yo digo, un portero, socio de este proyecto. El portero era Diego Vázquez, era el golero, porque allá la palabra portero no la utilizamos. Bueno, Cuidapiola. el cuidapiola, el guardameta. Bueno, lo cierto es que en marzo me envían el pasaje y voy, y vengo. Vuelo, Montevideo, San Pablo, Miami, Miami, Tegucigalpa. Ah, no, terrible. Salí el 24 de mayo, era sábado, desde el aeropuerto de Carrasco, y llegué al mediodía del 25 de mayo, Día del Periodista. Domingo 25 de mayo, al mediodía, el primero que me saluda y me da un abrazo entonces es Lito, que fue al aeropuerto de Toncontín a buscarme, y me preguntó si quería ir al estadio o mirar la final en la casa, porque en la tarde jugaban Motagua Maratón, la primera final del Clausura 2002-2003, que gana Maratón acá y después a la semana siguiente Maratón es campeón. Bueno, lo cierto es que el Aguanta Corazón surge en un partido de la selección en San Pedro a través de HRN. Fue en el periodo que arrancaba Sudáfrica, fue después del Mundial del 2006. Pero como comentarista meto algunas frases típicas de narrador, para que el comentario mantenga el interés del oyente y para que en definitiva sea un comentario por lo alto, estimulante, que entusiasme al oyente. Y en determinado momento yo meto el Aguanta Corazón en la radio hablando de la selección y lo identifico con la selección. Yo ya estaba en Fútbol a Fondo cuando el canal empieza a promover la campaña para Sudáfrica, eliminatorias, en fin, y estábamos en la etapa de la elección del técnico, ¿no? El canal hace una promoción, frecuentemente hace promociones deportivas, y cuando cada uno de los componentes del staff deportivo de Televicentro metía frases. Bueno, Juan José Romaña, que era el productor en aquel momento, me dice, Julio, por favor, incluya la frase esa de la radio. El Aguanta Corazón. Ah, bueno, ok, perfecto. Y bueno, yo la incluí en la parte, digamos, de mi guión. Terminé con esa frase, Aguanta Corazón, hablando justamente del sueño de Sudáfrica 2010. Esa frase, de alguna manera, se identificó con toda la campaña de la selección. O quedó en el alma, en el corazón de cada hondureño, a tal punto que en lugar de saludarme, hola don Julio, me dicen, aguanta corazón, aguanta corazón.